el curso, ¿no? El día de mañana. Finalmente, también lo que vamos a ver son los medios sedimentarios, que es como ya la parte final siempre de lo que es a donde nos lleva la estratigrafía. Los medios sedimentarios es como la interpretación, digamos, de toda la data en estratigrafía que vamos a colectar, ¿no? Uno hace un estudio estratigráfico, no estudia rocas sedimentarias, las describe, ¿no? Las detalla, las dibuja en la columna. Lo que uno quiere alcanzar es, digamos, es entender cómo se formó esas rocas que están ahí sobre un cerro estratificadas, ¿no? En qué momento, cómo se formaron, si se formaron en un mar muy adentro, se formaron en el lecho de un río, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, al final nosotros queríamos llegar a esa interpretación, ¿no? Entonces es muy importante justamente conocer cómo son los medios sedimentarios actuales, ¿no? Finalmente vamos a hablar un poco de las nomenclaturas y categorías en estratigrafía, ¿no? Como digamos, la estratigrafía es una ciencia que justamente describe y en una secuencia a las rocas sedimentarias, ¿no? Estudia las relaciones que hay entre ellas, ¿no? Y por lo tanto usa reglas y usa categorías para clasificarlas y comprenderlas mejor, ¿no? De una manera análoga, ¿no? Como un colega biólogo alguna vez comentó, la estratigrafía sería algo así como la taxonomía, ¿no? De la geología, ¿no? Como la taxonomía en la biología clasifica a los animales, la estratigrafía lo que hace es clasifica las rocas, ¿no? Las clasifica en categorías para poder, digamos, conocerlas mejor, tenerlas mejor, o sea, digamos, cuando vamos a un lugar, la estratigrafía nos ayuda a entender rápidamente cómo están las rocas, ¿no? Digamos, cuál es el basamento, cuál es la roca más antigua, cuál se formó después, cuál le sigue, ¿no? Cuáles son las relaciones, ¿no? Se formó en la misma época o hubo una interrupción, etcétera, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Entonces, la estratigrafía nos ayuda, digamos, a ordenar la geología de un área, ¿no? Es muy importante en estudios regionales, como vamos a ver, ¿no? Todos esos conceptos teóricos los vamos a repasar. No los vamos a leer muy a detalle, lamentablemente, porque, como les digo, es algo muy amplio, pero vamos a mencionar dos claves de cada uno, ¿no? Para ir repasando, y lo más importante es la parte práctica, ¿no? En lo que es la parte práctica vamos a ver, vamos a ir al campo principalmente. Pero antes de ir al campo el día de mañana, en nuestros últimos minutos, antes de ir el día domingo, vamos a más o menos revisar en el Google Earth qué lugares, digamos, son de interés, ¿no? O sea, uno no va al campo así No, siempre cuando uno hace un estudio geológico, siempre uno hace planificación, es muy, muy importante. Porque, como ustedes sabrán, el campo es el laboratorio de un geólogo. Y pues siempre hay que, la planificación es muy importante, porque no se dispone siempre para cada campaña se dispone tiempo, se dispone también recursos como movilidad, ¿no? Entonces, y accesibilidad, ¿no? Y eso va muy ligado de la mano de la seguridad, ¿no? Entonces tenemos que planificar en qué lugares vamos a, digamos, posiblemente detallar, ¿no? Vamos a hacer una práctica de eso, ¿no? Vamos a levantar una columna. El morro, al menos vamos a hacer el intento según los parámetros que vamos a revisar, y el día lunes pues vamos a digitalizar primero nuestros datos, que es lo que usualmente se hace. Las columnas, al fin y al cabo, es un dibujo, ¿no? Es un dibujo, es un logueo gráfico, es un dibujo de observaciones en campo, ¿no? En un formato, ¿no? De dos ejes, ¿no? Y de igual manera eso se dibuja en una manera digital, ¿no? No hay más ciencia en eso, ¿no? Al fin y al cabo, el geólogo también tiene que ser un buen observador y dibujante en algunos casos, ¿no? A pesar de toda la tecnología que pueda haber, ¿no? Y bueno, finalmente tenemos lo que es también vamos a informar, o sea, los datos que hemos tomado y hemos escrito los vamos a interpretar, ¿no? Vamos a ver, vamos a tratar de llegar a alguna conclusión con la información, ¿no? Porque de eso se trata, ¿no? Los estudios, ¿no? No solo la toma de datos, ¿no? Sino de qué manera, digamos, a qué conclusión podemos llegar y qué tan válido es esa conclusión también, ¿no? En base a la evidencia, ¿no? Siempre el modelo se debe ajustar a la evidencia y no la evidencia al modelo, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Bueno, vamos a avanzar, ¿no? Entonces, ¿qué objetivos vamos a tener cuáles son los objetivos principales, ¿no? Que ustedes deberían tener, ¿no? ¿Qué expectativas deberían tener cuando
principal en este taller, ¿no? Yo pienso que principalmente lo que deberían tener en cuenta es repasar los conceptos, ¿no? Y los principios fundamentales de la estratigrafía, ¿no? Que son algo siempre va a estar presente, ¿no? Cualquier estudio estratigráfico y en general de geología regional, ¿no? Identificar las características principales de una roca sedimentaria, describir detalladamente las fases, es decir, cuando hablamos de fase hablamos de asociación de características de las rocas, ¿no? Como vamos a ver en un levantamiento, ¿no? Es decir, qué detalles vamos a describir, ¿no? Cuando estemos en campo. Y finalmente lo importante es saber sintetizar, ¿no? O sea, saber que todos estos datos que hemos tenido tengan una coherencia, ¿no? Y qué tanto, digamos, qué tanta coherencia tiene en base a la evidencia el dato, ¿no? Porque al fin y al cabo todo eso sale de los datos. Bueno, vamos a pasar primero con los principios de estratigrafía, ¿no? Vamos a hablar un poco de lo fundamental, ¿no? De la estratigrafía. Bueno, quería empezar sobre todo con eso para las personas que, digamos, los chicos que, están las personas más neófitas en el tema, los que, digamos, recién están aprendiendo un poco, digamos, viendo un poco todo lo que es geología. Bueno, como ustedes sabrán, la geología es el estudio de la Tierra, pues, ¿no? O sea, es la ciencia que estudia la Tierra, ¿no? Sus diferentes aspectos, ¿no? Y nuestro planeta Tierra, pues, está formado esencialmente de minerales, de rocas, y más que de fósiles está hecho de seres vivos, ¿no? Los fósiles, al fin y al cabo, son roca. Ya no, la gran mayoría, ¿no? La gran mayoría de los fósiles son roca o han transformado los restos de seres vivos en roca o mineral, ¿no? Creo que en algún momento fueron seres vivos, ¿no? Entonces nuestro planeta Tierra, tanto como en la actualidad como en el pasado, tuvo tanto seres vivos como material inorgánico, ¿no? Podríamos decirlo como materia orgánica y materia inorgánica, ¿no? Y eso es importante, ¿por qué? Porque esta materia, estos materiales forman a nuestro planeta Tierra, o sea, esta materia inorgánica u orgánica, sufre procesos, ¿no? Sufren procesos. Los minerales para formarse sufren procesos. Las rocas de igual manera, ¿no? Y los seres vivos también generan procesos que, aunque no lo parezca así, influyen mucho en lo que es los ambientes geológicos, ¿no? Y cada uno también tiene un ambiente geológico determinado, ¿no? Por ejemplo, el mineral de azufre usualmente se forma en los volcanes, ¿no? No vamos a esperar encontrar azufre mineral o nativo, como le dicen, cerca a un mar, ¿no? En una salina, ¿no? Tal vez, ¿no? De igual manera, los seres vivos también influyen mucho en los procesos geológicos donde viven, ¿no? Y también están restringidos, ¿no? Y nos pueden dar pistas, ¿no? Al fin y al cabo, los materiales son un reflejo de donde son, ¿no? Entonces, y estos procesos constantemente cambian, ¿no? Y eso nos da un concepto de que la Tierra está en constante evolución, está en constante cambio, ¿no? Y todo eso lo estudia la geología, ¿no? Entonces, también vamos a ver ahora cómo la geología clásicamente se divide. Pues realmente la geología, podríamos decir que estudia estos procesos, estos cambios, de dos maneras, ¿no? Los puedes estudiar sobre los que ocurren sobre la superficie que nosotros vivimos, ¿no? Realmente estos procesos que ocurren son los llamados de geodinámica externa, ¿no? Son todos estos procesos que ocurren sobre la superficie de nuestro planeta, ¿no? Externamente, ¿no? Y también tenemos los procesos que ocurren por debajo de la superficie, ¿no? O del subsuelo, ¿no? Es la geodinámica interna, ¿no? Es una manera de clasificar estos procesos. Y es que es importante porque estos procesos se comportan de manera diferente, ¿no? Tanto en el subsuelo como sobre él, ¿no? Bueno, entonces eso es algo importante porque sabemos que nuestro planeta Tierra constantemente está en cambio tanto sus rocas, los seres vivos que la habitan, y también y constantemente ese cambio puede ocurrir tanto internamente como externamente, ¿no?
Entonces, para estudiar estos cambios a lo largo del tiempo que ha existido la Tierra, pues tradicionalmente, si ustedes sobre todo revisan los libros más antiguos de geología, sobre todo, creo que yo ya no veo mucho esta división en los libros más modernos. Si ustedes revisan un poco la literatura, sobre todo del siglo XX, quizás hasta los años 80, 90, tradicionalmente la geología se le divide en dos ramas, ¿no? La geología física, era la que estudiaba, eran las ramas, que comprendían las ramas de la geología que estudiaban, digamos, la formación de los procesos físicos, ¿no? O sea, cómo los procesos físicos ocurrían, ¿no? El cómo y por qué y en qué condiciones, ¿no? Mientras que otra gran, digamos, la otra, digamos, parte de la geología se le llamaba la geología histórica, ¿no? Antiguamente, ¿no? Que era, digamos, las ramas de la geología que lo que más que buscaban comprender el cómo ocurría algo o por qué y en qué condiciones, más de entender el cuándo, ¿no? ¿Cuándo se ocurrió esto, no? ¿Ocurrió antes o después que esto, no? Entonces, buscaba más comprender la historia, la cronología, ¿no? De eventos que pueden ocurrir en un lugar, ¿no? Buscaba más ordenar los eventos más que comprender cómo se formaron, ¿no? Entonces, tradicionalmente esta es una clasificación clásica o antigua, incluso se podría decir, ya no es algo muy usado hoy en día, ¿no? Pero es algo que, digamos, uno puede ver revisando la literatura, ¿no? Entonces, usualmente las ramas de la geología, las diversas ramas que sobre todo cuando los estudiantes de geociencias estudian, usualmente van a ver que estas ramas usualmente responden a estos objetivos, ¿no? Por ejemplo, lo que es geología física, perdón un segundo, tenemos, por ejemplo, las ramas de la mineralogía, ¿no? Estudia cómo se forman los minerales, ¿no? En qué condiciones químicas, actualmente, ¿no? Porque son componentes químicos, ¿no? La petrología, ¿no? En qué condiciones físico-químicas se forman, ¿no? En qué condiciones de presión, temperatura, ¿no? Y qué tipo de material, ¿no? A qué condiciones puede dar origen a un cierto tipo de roca, ¿no? La geomorfología, ¿no? Que estudia cómo se forman, qué procesos físicos dan origen a los tipos de relieve, ¿no? Y la sedimentología, por ejemplo, que estudia cómo se forman los sedimentos, ¿no? Qué procesos físicos ocurren para que se, digamos, formen con tres características, ¿no? Esto es por citar algunos, ¿no? Porque hay muchos más, ¿no? Mientras que, por ejemplo, en la geología histórica comprendemos otras ramas, como la estratigrafía, ¿no? Vamos a ver su concepto, ¿no? Pero que básicamente buscaba entender, digamos, las relaciones y el orden en que se han formado y cómo se han formado, ¿no? Usando los principios de la sedimentología, ¿no? Y digamos, qué continuidad hay entre esos ciclos sedimentarios, ¿no? La paleontología, por ejemplo, estudia justamente la continuidad del registro fósil, ¿no? A través de los registros de rocas, ¿no? De los estratos principalmente, ¿no? Y es muy importante, ¿por qué? Porque ligado a esto va el concepto otro concepto que es más propio ya de la biología, ¿no? Que es la evolución, ¿no? Los seres vivos están constantemente también cambiando, ¿no? Están evolucionando, ¿no? Eso es algo también muy importante porque ayuda mucho a descifrar la historia tanto de un lugar como del planeta Tierra, de cómo ha cambiado a lo largo del tiempo, ¿no? La geología estructural, por otro lado, estudia las estructuras, ¿no? Estudia estructuras o planos geométricos en los cuales, digamos, se puede caracterizar a las rocas, ¿no? Como planos de falla, ¿no? Planos de un pliegue, ¿no? Contactos entre capas de roca, ¿no? La relación que pueden tener entre ellos y qué significado puede tener, ¿no? Posteriormente, pues, digamos, ya es el estudio de la tectónica, ¿no? Es un estudio más integral, ¿no? De estas estructuras, ¿no? Y bueno, por ejemplo, otra rama es la geocronología, ¿no? Que estudia justamente la cronología relativa de las capas de roca, ¿no? Tenemos la cronología relativa, ¿no? Que usualmente entra en la paleontología y la estratigrafía, y tenemos la datación absoluta, ¿no? Que es la datación radiométrica, como vamos a ver más adelante, ¿no? Bueno, básicamente esto era, entonces, antes de pasar, entonces, lo que quería llegar con esto era que, o sea, ¿en qué contexto está la estratigrafía? ¿No? Vemos que la estratigrafía siempre ha sido una rama más ha estado orientada, digamos, a describir el orden cronológico de las capas de roca, ¿no? O sea, siempre ha estado más dispuesta a responder el cuándo, ¿no?
Entonces, más el cuándo y el cómo, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que tener muy presente, ¿no? Y por eso puede ser una herramienta muy versátil, ¿no? En distintas ramas, como vamos a ver. Bueno, otro punto que siempre es bueno comentar y tener en cuenta es justamente, digamos, ahora, ¿qué tan importante puede ser la estratigrafía, ¿no? Entonces, antes de eso vamos a hablar, por ejemplo, de la composición de la Tierra, ¿no? Algo quizá básico que ya muchos conocen, ¿no? Pero es importante, ¿no? Como sabemos, nuestro planeta Tierra, similar, por ejemplo, si lo ponemos de analogía a un huevo, ¿no? Se compone de 3 capas principales, ¿no? Tenemos la capa más interna, que es el núcleo, ¿no? Análogamente puede ser como una yema, ¿no? La capa más intermedia, ¿no? Que es, digamos, también la de mayor volumen, ¿no? Que sería el manto. Y tenemos una capa más superficial, ¿no? Que es la más delgada y de alguna manera justamente se comporta de manera similar, ¿no? Relógicamente, es decir, es dura, ¿no? Como una cáscara, ¿no? Y pues cada capa se diferencian por sus propiedades físicas y químicas, ¿no? Y cómo se comportan, ¿no? Es importante esto, ¿por qué? Porque si nosotros vemos, la mayor parte de la Tierra se compone de rocas ígneas, ¿no? Que son las rocas intrusivas, ¿no? Posiblemente más de un 80 o 70% por lo menos, ¿no? Un 70% o más, ¿no? Y las rocas sedimentarias y metamórficas quizás son las minorías, ¿no? Pero curiosamente eso ocurre en el subsuelo, ¿no? A lo cual uno no tiene acceso, ¿no? No tenemos, digamos, métodos directos de estudiar esta parte de la Tierra, ¿no? Más que principalmente métodos geofísicos o cuando las rocas se han exhumado, ¿no? Es decir, han salido a la superficie, ¿no? Principalmente la mayoría de fenómenos geológicos que nosotros observamos, ¿no? Y que estudiamos, y de los cuales los geólogos y en general la geología genera la mayoría de sus modelos, parten de la corteza terrestre, ¿no? Donde, digamos, cerca de más del 60% de la corteza terrestre son justamente las rocas sedimentarias, ¿no? Entonces, de ahí viene justamente que la estratigrafía, la manera más efectiva de estudiar las rocas sedimentarias, no es la única, o sea, y tampoco no es como que la estratigrafía es la única, hay muchas ramas que se complementan con la estratigrafía. La estratigrafía es muy útil para estudiar las rocas sedimentarias, ¿no? Entonces, vemos que de por sí ahí tiene otro punto, ¿no? De por qué es importante siempre. Más que ser un experto o un experto en el tema, es conocer sus métodos y usarla, ¿no? Porque, bueno, no creo que sea muy raro que trabajemos en algún lugar y no haya rocas sedimentarias, ¿no? Y es importante tenerlas bien conocidas, caracterizadas, mapeadas, cartografiadas. Bueno, continuando, otro tema que tenemos que hablar es, por ejemplo, un poco de los tipos de rocas, ¿no? Como sabemos, hay 3 tipos de rocas principales. Tenemos las rocas ígneas, tenemos las rocas metamórficas y las rocas sedimentarias, ¿no? Las rocas ígneas, como pueden ver acá, son las que se forman justamente a partir de la fusión, ¿no? De la cristalización de elementos químicos que se enlazan y forman minerales, ¿no? Usualmente se forman justamente a grandes profundidades y temperaturas, ¿no? Las cámaras magmáticas, y a veces cuando estos magmas salen a la superficie en forma de domos volcánicos, pues forman también estos minerales volcánicos, ¿no? Pues miren acá justamente las rocas ígneas, ¿no? Ahora, las rocas ígneas, o cualquier tipo de roca, las rocas metamórficas, las rocas sedimentarias, cualquier tipo de roca, cualquier ese tipo de tres, una vez que están expuestas, ¿no? A la intemperie, sabemos que sufren un proceso de meteorización, ¿no? Es decir, están siendo constantemente atacadas por agentes geológicos o climáticos, ¿no? O incluso biológicos, ¿no? Por ejemplo, los ríos, los vientos, los glaciares, el frío o el calor, las mismas plantas o animales, incluso el hombre, poco a poco puede ir desgastando, destruyendo este material rocoso y pues
lo va desgastando y va a generar detritos, ¿no? También llamados sedimentos, ¿no? Partículas, cuando son, digamos, se forman a partir justamente de la destrucción de estas rocas que están expuestas. Puede ocurrir dos cosas, ¿no? Que este material crítico se quede en el mismo lugar, ¿no? Y forma un suelo residual, ¿no? Es un depósito no consolidado, ¿no? O sea, son simplemente suelo, no es suelo, ¿no? No es material rocoso, ¿no? Si, digamos, este material es transportado, ¿no? Ese proceso le llamamos meteorización. Pero si este material es transportado, ¿no? Por el mismo agente que posiblemente ha generado estas partículas, como el río, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El caso más conocido, ¿no? Que los ríos van erosionando las rocas de las montañas y los van transportando estas partículas hasta depositarlos en el mar. Entonces, ese proceso se llama erosión, ¿no? Erosión, transporte y finalmente depositación cuando una vez que llegan acá. El lugar usualmente donde se depositan es una cuenca sedimentaria, ¿no? La cuenca sedimentaria se entiende como una depresión o una formación geológica negativa, ¿no? Es una depresión donde hay agua, ¿no? Y donde pueden ocurrir una multitud de procesos físicos, químicos y biológicos, ¿no? Bueno, lo que tenga agua es muy importante, ¿no? Creo que es parte de la definición de cuenca sedimentaria, ¿no? Una cuenca puede ser el océano, un mar, ¿no? Tenemos justamente dos tipos de mares, ¿no? ¿no? También puede ser un lago, ¿no? O incluso puede ser alguna albúfera, alguna laguna, o incluso a veces, en algunos casos, incluso un pequeño charco, ¿no? Porque en ese aspecto no ocurren procesos tan a tal escala, ¿no? Pero básicamente esa es la definición de una cuenca, ¿no? Más. Entonces, este es el caso de las rocas sedimentarias, ¿no? Ellas sufren este proceso, ¿no? Y finalmente las rocas metamórficas, pues que son las rocas que, digamos, sufren la mayoría son cuando, digamos, estas rocas pueden ser las rocas ígneas, las rocas sedimentarias, o una misma roca metamórfica, digamos, puede estar sometida a presiones extremas de temperatura, presión, ¿no? Puede ser usualmente muy por debajo del subsuelo, hasta cierto punto en que no es estable, no llega a fusionarse, pero no es estable, entonces la materia de alguna manera busca vías para formar nuevos minerales que sean estables a esas condiciones, ¿no? Y bueno, ¿no? El ciclo de las rocas quiere decir que esto ocurre continuamente, ¿no? Acá hay un dibujito que creo que explica un poquito más simple este diagrama. Entonces vemos, por ejemplo, ¿no? Que todas las rocas que están expuestas a la superficie, independientemente de cuál sea, siempre va a sufrir erosión, ¿no? Va a sufrir meteorización, erosión, intemperismo, también como algunos le llaman, y esto va a generar partículas que posteriormente pueden ser depositadas, ¿no? Y si son depositadas en una cuenca sedimentaria, mucho mejor, porque ahí van a sufrir justamente el proceso de compactación, cementación, liquidificación y por ende diagénesis, ¿no? Ese es el origen de las rocas sedimentarias, ¿no? Ahora, estas rocas sedimentarias pueden pues, pasar otra vez por el proceso de metamorfismo o incluso el proceso de fusión, ¿no? Y van a pasar por otra vez por una roca metamórfica o una roca ígnea, ¿no? Entonces, a nosotros nos interesa esta parte de acá, ¿no? Este proceso de acá, ¿no? Que completa las rocas sedimentarias, ¿no? Entonces, como estábamos conversando, las rocas sedimentarias tienen sufren estos procesos de erosión, transporte y posteriormente diagénesis, liquidificación, ¿no? Donde son transportadas por algún agente como el río, el viento, o los glaciares en algunos casos, ¿no? O la gravedad misma, ¿no? Entonces, ¿qué puede generar va a generar todo este proceso de formación de las rocas sedimentarias, ¿no? Hay diversos agentes, como está mencionando. También hay distintos tipos de transporte, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? También hay distintos tipos de sedimentos, ¿no? En cuanto a tamaño y características, como vamos a ver ahora un poco más adelante, ¿no? Que pueden sufrir el proceso, ¿no? Por ejemplo, vemos que, por ejemplo,
digamos, las partículas más grandes, las llamadas gravas, cantos rodados, ¿no? ¿No? Sufren rodamiento, deslizamiento, ¿no? Por el mismo tamaño y la geometría que tienen, ¿no? Y también depende mucho de la gente, ¿no? Esto, por ejemplo, usualmente ocurre en un río, ¿no? Donde es un flujo de agua de alta energía, ¿no? Que los puede transportar de esta manera, ¿no? Por ejemplo, el viento no es algo, no puede usualmente transportar de esta manera mucho a los cantos rodados, ¿no? O a las partículas de este tamaño, ¿no? Porque, ¿no? ¿Qué más? Por ejemplo, también partículas de menor tamaño están en saltación, es otro tipo de movimiento, ¿no? También otro tipo de movimiento es en suspensión, ¿no? Usualmente esto es para las partículas más pequeñas, ¿no? Como por ejemplo ya los limos y las arcillas, ¿no? Como vamos a ver más adelante, ¿no? Pues todo esto es importante, ¿por qué? Porque cuando nosotros describimos a las rocas sedimentarias, nosotros ya describimos el producto final, ¿no? Ya describimos a la roca cuando ya está redondeada, cuando ya pasó todo este proceso, y lo que tenemos que hacer es más bien como un reversa, ¿no? Tenemos que, en base a lo que tenemos que tratar de volver en el tiempo y describir cómo llegó hasta acá, por qué medios y de dónde viene, ¿no? Entonces, ese es el final de la estratigrafía, ¿no? Pero para eso tenemos justamente que comprender cómo ocurren estos procesos, ¿no? Entonces, de ahí que va muy ligado a describir a las rocas sedimentarias, la petrología sedimentaria, y de que también va muy ligada a cómo se forman, ¿no? Y también qué procesos físicos, ¿no? El estudio de esto es la sedimentología, ¿no? Entonces, como vemos, una vez que llegan a la cuenca, pues estas sufren otro ya proceso diferente, ¿no? La depositación, la compactación, donde los clastos, como vamos a ver, junto con la matriz, se van a empezar a cementar y pues van a ocurrir los procesos de la diagénesis, ¿no? Que van a ocurrir, van a formar a las rocas sedimentarias, ¿no? Y bueno, me parece que sí, ya se va a cerrar Ajá, sí, el cambio de sala ya pasé el link, tanto en bueno, ya vamos continuando para que no nos quede corto el tiempo y no quedarnos tampoco después de la hora. Bueno, como estaba comentando, bueno, ¿no? Este es usualmente el proceso, el esquema general, ¿no? Que sufren las rocas sedimentarias, ¿no? Pero obviamente este esquema general varía tanto teóricamente según el tipo de ambiente o medio sedimentario, y en la vida real pues varía según la geografía, ¿no? Un gran ejemplo, por ejemplo, son los ríos de acá del Perú, ¿no? Como nosotros sabemos, los ríos de la costa, por ejemplo, usualmente son muy torrenciales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El esquema general de un río es usualmente que un río nace en las montañas, ¿no? Y cuando nace en las montañas, este río joven se encañona y tiene un curso más recto, ¿no? Pero a medida que llega ya a la llanura, entre lo que es el mar y las montañas, pues los ríos usualmente se vuelven más meándricos, ¿no? Por lo que tienen espacio para divagar, ¿no? En lo que es la llanura, ¿no? Es un relieve más suave, ¿no? Y con más espacio de acomodación, ¿no? Usualmente forman ya ríos tipo meándricos, ¿no? Donde forman barras, ¿no?
Algo del caso como los ríos de la selva, ¿no? En nuestro caso, los ríos de la costa, como digamos la topografía es muy diferente, como sabemos, la cordillera que está cerca a la cordillera occidental, que está cerca del mar peruano, digamos el tramo es muy corto, entonces los ríos casi no tienen tiempo para divagar, ¿no? No hay un espacio para que ellos puedan divagar, ¿no? Entonces, usualmente caen rectos, por así decirlo, ¿no? Caen muy torrenciales, ¿no? Entonces esa fase media del río se pierde, por así decirlo, ¿no? Y es posiblemente que los clastos no viajen de la misma manera que un esquema típico, ¿no? De un río. Entonces ahí vemos, por ejemplo, cómo a nivel ya en la vida real, un modelo de río, de cómo se forman unas rocas sedimentarias, qué tipo de rocas y de qué forma se pueden formar en un esquema tipo de río, quizá no se cumple al 100% acá en Perú, ¿no? Y eso va a ocurrir mucho en distintos lugares, ¿no? Entonces, por eso siempre es bueno conocer primero los procesos teóricos y luego buscar adaptarlos, ¿no? Porque no siempre se va a tener, digamos, todo el esquema como uno espera. Bueno, continuando, ahora nos preguntamos, ¿no? ¿Qué es la estratigrafía, no? Bueno, ¿no? Para resumirlo, es la rama y la ciencia que estudia todas las características de los cuerpos rocosos, o llamado también que están en formas de estratos, ¿no? Bueno, viene de la palabra justamente estratos, o stratum, ¿no? Que es capa, ¿no? Y grafos, ¿no? Que es descripción, ¿no? Entonces estudia a los estratos, mejor dicho, y a la estratificación, ¿no? O sea, cuáles son las relaciones entre estas capas, ¿no? Estudia tanto la extensión vertical, ¿no? Es decir, cómo se apilan en la vertical, pero también estudian las relaciones laterales, es decir, horizontalmente cómo se distribuyen, ¿no? Y eso vamos a ver también, y las relaciones entre ellas. Entonces, eso es importante, ¿no? Por ejemplo, el primer punto quizás podríamos pensar de que por sí esto ya excluye mucho a las rocas ígneas y metamórficas, pero por ejemplo también hay un grupo de rocas llamadas las rocas volcánicas que también presentan estratificación, ¿no? Se les puede incluir, digamos, se les puede, digamos, describir dentro de los principios de la estratigrafía, ¿no? Estudia todas las características y contenido de las capas de rocas estratificadas, ¿no? Y esas características usualmente son las que se estudian de las rocas estratificadas, ¿no? Por ejemplo, la litología, ¿no? El tipo de roca, de qué roca está compuesta, qué material fósil, ¿no? Usualmente qué tipo de resto orgánico se puede encontrar en ella, ¿no? Y eso es algo, también un aspecto que ayuda bastante, ¿no? Y que es también justamente usualmente propio de las rocas sedimentarias y en algunos casos incluso volcánicas, ¿no? Entonces es algo que también solo único, ¿no? De las rocas sedimentarias, ¿no? Propiedades geofísicas también, ¿no? Digamos la permeabilidad, la porosidad, que quizá por ahí algunos ya han conocido quizá estos términos, ¿no? Digamos, son las propiedades físicas, mecánicas, que inherentes a las rocas sedimentarias, ¿no? Y que condicionan mucho su comportamiento, ¿no? También las relaciones de edad, ¿no? O sea, cómo se han formado, ¿no? En qué orden, ¿no? No tanto de una manera cronológicamente relativa, ¿no? Es decir, cuál fue primero, cuál fue después, y también bajo fechas ya más exactas, ¿no? Entre comillas, ¿no? O con menores márgenes de error, ¿no? Y también estudia justamente las secuencias, ¿no? O sea, estas rocas, en qué periodo se formaron, o sea, de qué manera, o sea, en qué ciclos se forman, en qué secuencias se forman, secuencias de quizá cuando el mar inundó el continente en una secuencia de transgresión, ¿no? En algún evento global en que quizá el mundo estaba, quizá el nivel del mar había aumentado, ¿no? O si en todo caso fue en una interrupción, quizá cuando el nivel del mar bajó a nivel global y en muchas partes justamente estos mares se fueron secando, ¿no? Y en todo caso, ¿qué tan periódico son justamente estas sedimentaciones que ocurren, ¿no? Y es algo que usualmente se observa, ¿no? Que justamente mediante la estratigrafía nos permite describir y darnos cuenta de que estos procesos están ocurriendo, ¿no?
Acá, por ejemplo, un pequeño imagen de lo, principalmente un resumen de lo que normalmente se escribe en lo que es una columna estratigráfica, ¿no? Como les decía, la litología, el tipo de roca, ¿no? Ahora las estructuras sedimentarias, como vamos a ver algunas hoy día y también mañana, ¿no? Que son justamente estructuras que se forman en las capas de roca sedimentaria, ¿no? Que son por procesos físicos o en todo caso biológicos, ¿no? Y también restos de animales vivos, ¿no? De restos orgánicos, ¿no? Pueden ser desde corporales, restos de un animal o restos de su actividad, ¿no? Ambos son muy importantes y también claves para poder entender mejor a las rocas sedimentarias y cómo se han formado, ¿no? Otro concepto o definición que quería compartir esta es la de Nichols. Bueno, no lo pude citar acá, pero bueno, básicamente, como dice, ¿no? También, ¿no? Es la ciencia que estudia los estratos, es la rama que estudia los estratos, sus características, su descripción y sus relaciones espaciotemporales, ¿no? Entre estratos con el objetivo de establecer un modelo de orden, ¿no? O sea, la estratigrafía, estamos viendo, es como que es una rama que busca ordenar, ¿no? Las capas de roca y busca entender cómo se formaron, ¿no? Y qué relación guarda esta sucesión, ¿no? Por procesos biológicos y geológicos, ¿no? Que tuvieron lugar durante su formación. ¿Y esto con qué finalidad, no? ¿Por qué hacemos, por qué queremos entender esto, no? Porque con esto podemos entender mejor la cronología, la evolución y los cambios que han ocurrido en el registro geológico de la historia de la Tierra, ¿no? O sea, con esto nos permite un poco entender mucho mejor la evolución geológica y histórica de un lugar, ¿no? Entonces, por eso podemos entender mucho cómo un lugar fue cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Por eso que ahí viene mucho que es parte de la geología histórica, ¿no? Clásicamente se le incluía, ¿no? En esta división, ¿no? Y bueno, otras cosas que menciona, por ejemplo, Mial, ¿no? Sobre lo que es la estratigrafía, ya cosas más, digamos, más puntuales, ¿no? En los estudios geológicos, por ejemplo, nos puede ayudar a entender ritmos de procesos tectónicos, ¿no? Por ejemplo, como las rocas sedimentarias, justamente se forman, las cuencas sedimentarias usualmente justamente se forman por procesos tectónicos, entonces podemos saber si, digamos, se formaron durante un proceso de compresión, de extensión, ¿no? Como ya habrán visto también si se formó qué tanto, o sea, cómo fue el relleno de esta cuenca sedimentaria, si fue un relleno rápido o fue un relleno lento, ¿no? Y que tuvo distintas fases, solo una, ¿no? Nos permite correlacionar eventos geológicos, ¿no? Quizá es posiblemente que la formación de rocas sedimentarias dentro de una cuenca estuvo ligado quizá a un evento geológico mayor, ¿no? Al continente, ¿no? Generalizado, ¿no? El continente se estaba levantando, se estaba hundiendo, ¿no? Sufrió una transgresión. Entonces, esas evidencias de esos eventos justamente quedan marcados o grabados en las rocas sedimentarias, ¿no? Correlación de eventos tectónicos, ¿no? Nos permite saber si a nivel global justamente a las placas tectónicas y también las variaciones del nivel del mar siempre influyen, ¿no? En la formación de las cuencas y por lo tanto de las rocas sedimentarias, ¿no? Y como nuevamente esto queda registrado, ¿no? Entonces, con esto nos permite una ventana, ¿no? Conocer estos procesos, ¿no? Nos permite saber si los movimientos de los continentes, ¿no? Movimientos epirogenéticos, ¿no? A nivel mundial. Y también otro importante también nos permite entender justamente eventos biológicos, ¿no? Un gran ejemplo justamente son los eventos de extinción, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, lo más conocido, ¿no? El final de los dinosaurios, ¿no? El final de los dinosaurios, pues sabemos que la gran mayoría sabe que es porque, bueno, no fue el único factor, ¿no? Pero uno de los más decisivos fue que cayó un meteorito, ¿no? Como la mayoría conocemos, ¿no? Y que este meteorito, pues justamente entre ese límite entre las capas entre el Jurásico y el Cenozoico, ¿no? Entre el Cretácico-Paleógeno, ¿no? Hay una capa de iridio, ¿no? Entonces, la descripción justamente de esta capa marca un límite, ¿no? En un antes y después en la Tierra, y no solo en la Tierra como planeta, ¿no? Sino también en la vida sobre la Tierra, ¿no? Entonces, justamente describir estos cambios, ¿no? Que influyen en la vida son importantes y también justamente eso podemos vislumbrarlo mejor mientras levantamos una columna, ¿no? Límites arbitrarios, ¿no? También justamente la estratigrafía ha permitido
que estudiando en síntesis de toda la estratigrafía en distintas partes del mundo, sobre todo en lugares claves, como vamos a ver más adelante, ha permitido poder establecer lo que es la escala de tiempo geológico, ¿no? Gracias a la estratigrafía, no es la única, pero es una de las herramientas, junto con otras, ¿no? Vamos a ver después, que ha ayudado a reconstruir la historia de la Tierra y definir esa escala de tiempo geológico que muchos conocemos y utilizamos hoy en día, ¿no? Entonces vemos que la estratigrafía es algo muy importante, es parte, ¿no? Y pues es muy importante y es muy versátil también. Entonces es muy amiga, ¿no? Es muy amiga con otras ramas, no es muy excluyente, ¿no? Salvo con las rocas ígneas tal vez, ¿no? Pero es una rama que se asocia muy bien con la geología estructural, la geología, ¿no? Incluso la geomecánica, ¿no? Entonces es una rama que es muy, puede ser secundaria en algunos casos, pero puede ser útil, ¿no? Aplicaciones de la estratigrafía, ¿no? Entonces, ¿dónde podemos usar la estratigrafía, ¿no? Pues por ahí nos mencionamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, usualmente se usa en lo que es geología regional, ¿no? Por ejemplo, los estudios geológicos de gran escala, ¿no? Es, por ejemplo, definir las unidades estratigráficas de un sector, ¿no? Puede ser ¿no? ¿Qué unidades hay? ¿Cómo se dispersan? ¿De qué edad son? ¿No? ¿Cuál está encima de otra? ¿no? Entonces nos ayuda mucho a poner en contexto una zona, ¿no? ¿No? Como les decía, nuevamente me acuerdo del profesor de estratigrafía me decía, ¿no? Basta con ver la columna de una zona para saber qué está pasando, ¿no? Entonces es muy útil la estratigrafía para, digamos, ponernos en contexto geológicamente, ¿no? En un área. Justamente otra aplicación es lo que es análisis de cuencas, ¿no? Estudiar cómo una cuenca fue evolucionando, ¿no? Y eso es a través del registro de rocas sedimentarias, ¿no? Nos permite también conocer regímenes tectónicos, ¿no? Como les decía, las cuencas sedimentarias usualmente se forman por tectonismo, ¿no? Están muy asociadas a las tectónicas de placas y por lo tanto las rocas sedimentarias que se van formando en estas cuencas tienen evidencia sobre, digamos, la tectónica que dio origen a esta cuenca donde estas se depositaron, ¿no? Bueno, otra aplicación, digamos, ya más, menos científica son la geología de hidrocarburos, ¿no? Que es evaluación de sistemas petroleros, ¿no? Creo que, digamos, es la aplicación, digamos, quizá más comercial y donde, digamos, tiene mayor peso la estratigrafía, ¿no? Porque, digamos, justamente los sistemas petroleros, tanto convencionales como no convencionales, ¿no? Donde se está acumulando el petróleo, el control estratigráfico es muy, muy importante, ¿no? Saber dónde se está acumulando el petróleo, en qué unidad de roca sedimentaria, ¿no? Ese es, digamos, acá, digamos, donde ha cubierto su mayor peso, ¿no? Como aplicativo, ¿no? También tiene una aplicación en lo que es geología económica, ¿no? Lo que son, por ejemplo, los cuerpos mineralizantes o los ore body, como le llaman también en inglés, los yacimientos, ¿no? ¿No? Como sabemos, si bien los yacimientos se forman justamente por procesos ígneos, ¿no? Como porcos magmáticos, ¿no? Como algún pórfido o estos yacimientos, como seguro han estado viendo, creo que hace poco hubo una charla del ingeniero Torres, excelente charla. Pero como habrán visto, o sea, muchos países, usualmente acá en Perú, los cuerpos, estos cuerpos y yacimientos se forman asociados a cuerpos sedimentarios, ¿no? Y muchas veces los cuerpos sedimentarios pueden ser útiles de una manera en que pueden controlar o nos pueden ayudar a tener un control del yacimiento, o en todo caso incluso pueden ser que alberguen al yacimiento, ¿no? Entonces los llamados metalotectos, ¿no? Que son estas unidades sedimentarias que son favorables para formarse yacimientos minerales, ¿no? Un ejemplo de eso es, por ejemplo, el grupo Pucará, ¿no? La formación Pumacha, ¿no? Algunos que habrán escuchado quizá por ahí. Muchas minas se han formado justamente entre la reacción entre los cuerpos ígneos y los cuerpos sedimentarios, ¿no? Entonces, caracterizar bien a los cuerpos sedimentarios puede ser una ayuda útil para poder controlar mejor la explotación de estos yacimientos, ¿no? También hidrogeología es muy importante, ¿no? Porque, por ejemplo, como sabemos, a las unidades hidrogeológicas, los acuíferos, ¿no? ¿no? Las rocas sellos, bueno, no recuerdo cómo se llaman estas unidades que no son permeables, ¿no? Etcétera. Todas estas unidades, hay unidades que son más favorables para comportarse como reservorios y hay otras que no, ¿no? Entonces,
poder categorizar bien estas unidades, que usualmente son sedimentarias, en su mayoría, es importante justamente la estratigrafía nos puede ayudar a tener un control de ellas, ¿no? Y bueno, lo otro es en paleontología, ¿no? Es una rama con la que siempre ha ido de la mano, ¿no? La estratigrafía, ¿no? Y pues en el caso ya más puntual de la paleontología, yo estudiar mucho lo que es la evolución de los seres vivos, ¿no? Y pues una aplicación directa es la bioestratigrafía, ¿no? Que puede ser útil en geología de hidrocarburos también, ¿no? Etcétera, ¿no? Bueno, vamos a pasar rápido ahora a los principios de estratigrafía como tales, ¿no? Todavía tenemos mucho que ver, ¿no? La primera noción de estrato es la primera persona, entre comillas, registrada, ¿no? Porque puede que alguien haya tenido la idea antes, ¿no? Pero digamos, la primera que se animó a comentar el tema fue Nicolás Steno, ¿no? Bueno, era un danés, no recuerdo su nombre, este es su nombre latinizado. No recuerdo su nombre en danés como tal, pero bueno, Nicolás Steno fue el primero que tuvo la noción de estrato. Steno era un naturalista, era alguien que estudiaba la naturaleza, no solo estudiaba las rocas y minerales, estudiaba también seres vivos, ¿no? Entonces, pues, Steno, un día, según, uno revisa la historia, pues, cuenta de que él le llegó, unos marineros encontraron lo que fue el esqueleto de un tiburón, ¿no? Blanco, y pues este tiburón pues tenía unos dientes que eran muy similares a unos restos fósiles que ven acá. Estos restos fósiles son dientes de tiburón, pero en esa época se les conocía como lenguas de piedra, ¿no? O glossopetra, ¿no? Esas lenguas de piedra se pensaban que eran lenguas de serpientes que se habían convertido en piedra, ¿no? Por algún proceso cristiano, ¿no? Religioso, ¿no? Entonces era parte del folclore, ¿no? Pero al revisar pues los dientes de los tiburones actuales con estas, pues se dio cuenta de que eran restos fósiles, ¿no? Eso es importante, ¿por qué? Porque él se dio cuenta de que estos dientes estaban usualmente los encontraba en capas de roca en la montaña, ¿no? Y no cerca a la superficie, ¿no? del mar, ¿no? Entonces ahí le dio la idea de que estas rocas que contenían estos dientes en algún momento se formaron cerca al mar, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos los dientes del tiburón blanco, ¿no? Y acá, por ejemplo, vemos un fósil de tiburón, ¿no? La mandíbula de un tiburón fósil, ¿no? Y vemos cómo los dientes están saliendo de la mandíbula. Entonces, vemos que en base a esta idea, pues se dio cuenta de que las rocas sedimentarias tenían su lugar en el mar, ¿no? Y que como por el tiempo se levantaron. No puedo explicar cómo, pero al menos se debe entender que las rocas sedimentarias en algún momento se formaban en el mar. Y eso les generó mucho más ideas, ¿no? Y la primera idea que se le ocurrió fue justamente cómo se depositan estas capas en el mar, ¿no? Y de ahí viene uno de los principios fundamentales de la geología, ¿no? Es el principio de horizontalidad, ¿no? El principio de horizontalidad describe que las capas de sedimentos, al depositarse, siempre lo hacen de una manera horizontal. O en todo caso, casi horizontal, ¿no? Una especie horizontal del todo, ¿no? Y también depende mucho de la topografía donde se deposite, ¿no? Siempre por acción de la gravedad, usualmente, ¿no? Y si posteriormente se encuentran en otra posición, fue por otro proceso geológico posterior, ¿no? Y es muy importante porque se dio cuenta de que si las capas no están horizontales, están en otro ángulo, porque algo ha ocurrido para que estén en esa posición, ¿no? Acá, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Estas capas son capas de roca, esto de acá es el relieve de la cuenca, entonces las capas, a medida que van llegando a la cuenca, se van formando este canal como en forma horizontal, ¿no? Entonces, si de alguna manera se encuentran de otra manera diferente, no horizontal, puede que sea porque, digamos, la forma del lugar donde están acumulando tiene esa forma, ¿no? Por ejemplo, vemos estas capas tienen esta forma en forma medias de V, ¿no? Y este relieve, más o menos, este relieve que vemos acá, es como un montículo, entonces cuando las capas llegan, se acomodan de esa manera, ¿no? Tienden siempre a posicionarse horizontal, ¿no? Pero va a depender mucho de la topografía donde se vayan a acomodar, ¿no? Entonces no siempre se van a formar netamente horizontales, ¿no? Pero ya hay casos, eso es por ejemplo cuando se forman, pueden ser horizontales o casi horizontales, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos una
una imagen de cómo las capas horizontales se han depositado y se han preservado en esa posición en el tiempo. Me imagino que esta es una foto del Gran Cañón. Como pueden ver, las capas horizontales, como podemos ver acá, están horizontales, ¿no? Se han formado y se han mantenido, ¿no? Pero acá, por ejemplo, vemos capas que no están horizontales, ¿no? Tienen una dirección están muy inclinadas, ¿no? Y lo más probable es que se ha formado de esta manera posterior, ¿ya? O sea, un depósito horizontales, pero por un plegamiento se han formado de esta manera, ¿no? Entonces, es un principio básico, quizás muy hoy en día ya muy como que suena muy lógico, ¿no? Pero fue algo muy importante para su época y en realidad hasta hoy en día es algo que siempre tenemos que tener en cuenta, ¿no? Otro principio que de acá se extrapola es el principio de superposición, ¿no? Afirma que en una secuencia de roca o suelo no deformada, eso es muy importante, o sea, que no ha sufrido ninguna alteración, una capa que infrayase a otra es más antigua, ¿no? O sea, digamos, lo más antiguo siempre está abajo y lo más reciente arriba. Siempre, ¿no? Entonces acá otra posición, ¿no? Tenemos, por ejemplo, acá otro esquema, ¿no? Tenemos estas capas de rocas y como vemos, por ejemplo, las unidades, podemos suponer fácilmente que lo que está más abajo, que es ese de acá, la unidad llamada grupo Supai, en correlación con la arcilla, la caliza Kaikap, es más joven y esta es la más antigua, ¿no? El grado de edad, la edad va hacia arriba, ¿no? Y bueno, es algo también lógico, ¿no? Otro principio lógico también es, otro principio de la estratigrafía es el principio de superposición, ¿no? Y quiere decir que acá me equivoqué, es el principio de continuidad lateral. ¿Qué quiere decir este principio, no? Que las capas se extienden horizontalmente tanto como les sea posible hasta que acabe el aporte o donde se encuentre una barrera, ¿no? En este caso también ha ocurrido otro evento, ¿no? Por ejemplo, teníamos la capa 1, se ha formado la capa 2, luego se ha formado la capa 3 y la capa 4, ¿no? Pero esta capa al parecer ha sido cortada quizás posiblemente por el hecho de un río, ¿no? Entonces ha erosionado y vemos que la capa 4 tiene una porción erosionada, igual a la capa 3, ¿no? Entonces acá la capa 4 está interrumpida, ¿no? No tiene continuidad, ¿no? Físicamente, que sí podamos observar, ¿no? Pero vemos que en realidad sí tiene una continuidad lateral, ¿no? Simplemente que se ha erosionado o quizá las capas continúan lateralmente, así sean interrumpidas, ¿no? Pero eso es, por ejemplo, un caso, ¿no? ¿Qué pasa? Otro caso es, por ejemplo, que simplemente llegó hasta acá y esto ya no hubiera existido, ¿no? ¿Por qué? Porque quizá hasta acá llegó el aporte sedimentario o quizá simplemente acá había una barrera, quizá una montaña donde chocó y pues ahí quedó la sedimentación, ¿no? Pero las capas, digamos, siempre se extienden lateralmente, horizontalmente, tanto que les sea posible, ¿no? Incluso si después llegan a erosionarse, pues se pueden justamente, el horizontal se puede correlacionar, ¿no? Eso es algo muy importante, sobre todo, que puede ayudar después, vamos a ver, en lo que es la correlación. Bueno, otro principio es el principio de intersección o corte, ¿no? Que menciona que, dado dos elementos geológicos, siempre el que corte o afecte otro debe ser más joven y el afectado el más antiguo, ¿no? Al haberse formado primero. Un ejemplo típico, por ejemplo, es la falla cortando una secuencia de estratos, ¿no? Siendo en la falla más joven, ¿no? En este caso no es una falla, es un dique, ¿no? Es un cuerpo de roca ígnea que está cortando, ¿no? Entonces acá tenemos los numeritos que nos dice en qué orden se han formado. Primero se formó el 1, luego el 2, luego el 3, y luego se formó este 4 que corta al 1, 2 y 3, ¿no? Entonces el que corta siempre es más joven que los otros que está cortando, ¿no? Como no corta el 5, quiere decir que el 5 se formó después que el 4, ¿no? Entonces, como el 5, mejor dicho, está cortando el 4, entonces el 5 sería el más joven de todos, ¿no? Acá otro ejemplo, y más o menos justamente un poco síntesis todo lo que habíamos visto, ¿no? El principio de horizontalidad, el principio de superposición, el principio de continuidad lateral, como vemos. Y acá también, por ejemplo, hay otro principio, bueno, ¿no? Como dicen, el principio de inclusión, ¿no? Que, por ejemplo, vemos de acá, estas rocas de acá, que vemos acá, estas inclusiones.
De igual es como, bueno, es una variante, ¿no? Del principio de corte, ¿no? Simplemente que las rocas, estos plastos o bloques que están incluidos en este bloque, digamos, estos bloques le digamos uno, ¿no? Y a este le digamos dos, ¿no? A esta capa que las contiene, ¿no? Dos es más joven que uno, ¿no? Porque uno se tiene que haber formado y luego haberse depositado mientras se formaba dos, ¿no? Entonces, siempre, digamos, las inclusiones dentro de la capa dentro de la capa que las contiene son más antiguas, ¿no? Es otra, es como es una variación, ¿no? Del principio de corte, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora un poco de los tipos de rocas sedimentarias, ¿no? Pues más o menos ya conocemos un poco los principios, entonces vamos ahora a ver un poco los tipos de rocas sedimentarias, ¿no? La petrología sedimentaria como tal. Bueno, los tipos de rocas sedimentarias principalmente se dividen en clásticos, es decir, que se forman a partir de sedimentos o partículas, y los no clásticos, ¿no? Que pueden tener otro origen, ¿no? Entre los clásticos tenemos, por ejemplo, los de origen terrígeno, ¿no? Es decir, que se forman a partir de la erosión, ¿no? Por ejemplo, tenemos las arenas, las arcillas, las gravas, ¿no? Que van a dar origen a las rocas justamente conglomerados, areniscas y lodolitas, ¿no? Mientras tenemos también rocas clásicas, pero de origen volcánico, ¿no? Que son como las tobas, que forman a partir de las cenizas, y las ignimbritas, ¿no? Que se forman entre bloques y lapilli, material, vidrio, ¿no? Vidrio volcánico, ¿no? Por otro lado, tenemos las no clásticas, ¿no? Que son las que se forman, por ejemplo, usualmente a partir de, por ejemplo, puede ser precipitación química, o puede ser a partir de restos orgánicos o biológicos, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, son las calizas, los llamados carbonatos, o calizas en inglés limestones. Estas se forman justamente en algunos casos se forman como precipitación química, ¿no? Algunos carbonatos, como las dolomías, por ejemplo, ¿no? En otros casos, las calizas también se pueden formar por origen biogénico, ¿no? Por ejemplo, a partir de restos de esqueletos de animales, usualmente de invertebrados, ¿no? Como conchillas, moluscos, ¿no? Bivalvos, etcétera, ¿no? O incluso algas, ¿no? Entonces, las calizas pueden tener un origen tanto biogénico como inorgánico químico, ¿no? Los carbonatos, ¿no? En general. No necesariamente solo uno o dos, ¿no? Y en algunos casos incluso pueden tener un origen también clásico, ¿no? Porque existen calizas que se forman y generan posteriormente lodos o granos de carbonato, ¿no? Que en una cuenca activa carbonatada se pueden volver a formar calizas, ¿no? Pero ya de un origen clásico, pero a partir de sedimento carbonatado, ¿no? Entonces, sí es posible que las calizas se vuelven, por así decirlo, a retrabajar y depositar en algunos casos. ¿Qué más? Otros tipos de rocas, por ejemplo, químicas son las evaporitas, ¿no? Como el yeso, la salita, ¿no? Estos minerales de ambientes justamente muchas veces desérticos, ¿no? Cercanos al mar. Tenemos las fosforitas, ¿no? El carbón, ¿no? Que se forman, por ejemplo, el carbón en el caso de justamente a partir de material orgánico, ¿no? Solamente con plantas, ¿no? Bituminoso. También tenemos depósitos de silicio, ¿no? Por ejemplo, a partir de los restos de esqueletos de plancton, como las diatomitas, ¿no? O también los radiolarios, ¿no? Son microfósiles que dejan esqueletos y que luego estos fangos de estos esqueletos microscópicos, ¿no? De estos seres planctónicos, pues, llegan a formar algunas rocas este tipo, ¿no? Bueno, entonces principalmente tenemos dos tipos, ¿no? Las clásicas y las que se pueden formar por otro proceso más químico y no necesariamente por un transporte, que incluye un transporte, una erosión y transporte, ¿no? Ahora, ¿qué otro tema tenemos que también tener en cuenta, ¿no? En los tipos de rocas? Es el tamaño del grano, ¿no? Sobre todo en lo que son las rocas clásticas, ¿no? O detríticas también les llaman, ¿no? En las rocas clásticas o detríticas tenemos que tener muy en cuenta el tamaño del grano. Por ejemplo, esta es la escala de Wentworth, ¿no? Es un geólogo que sirvió en el servicio americano y hizo esta escala de las partículas, ¿no? Que es muy útil tanto en sedimentología como en geotecnia, ¿no? Entonces, vemos acá, por ejemplo, los tipos de granos, ¿no? Por ejemplo,
en milímetros, ¿no? Cuando es mayor de 256 milímetros, usualmente se le llama bloque, ¿no? Entre 64 milímetros y 256 se le llama grava, ¿no? Y así vamos bajando, ¿no? Es decir, guijarro, grano, ¿no? Y pero usualmente, o sea, pero en general, un nombre general se le llama grava, ¿no? Ahora por ejemplo, hay clastos que se forman a partir de erosión, ¿no? En el caso de los volcánicos, el análogo serían los bloques y bombas, ¿no? Siendo bloques más angulosos y las bombas más redondeados, ¿no? Luego tenemos lo que son las arenas, ¿no? En el caso de la arena, pues acá tenemos los tamaños, ¿no? Acá la arena más o menos media al 0.5. Esto, por ejemplo, es importante. Un análogo, por ejemplo, podría ser la punta del portaminas, ¿no? Que es lo que la mayoría usa, ¿no? 0.5. ¿no? Digamos, la punta del portaminas es más o menos el tamaño de una arena de grano medio, ¿no? Eso puede ser muy útil a la hora de escribir, por ejemplo, el grano en una arenisca, ¿no? En el campo, ¿no? El análogo, por ejemplo, son las cenizas gruesas, ¿no? Lo que son los efectos en un ambiente volcánico, ¿no? Luego tenemos finalmente lo que son los finos, ¿no? Los llamados limo y arcilla, ¿no? Ya son partículas que no podemos ver, ¿no? No se puede ver acá, ¿no? Te voy a dibujar un ojo que no se puede ver, ¿no? No las podemos ya diferenciar en lo que es la lupa, ¿no? Al menos en mano, ¿no? Por eso justamente usualmente a los limos y arcillas el hecho de no poder es limo o arcilla, usualmente viene el término limo-arcillita, ¿no? Como un término indiferenciado, ¿no? El análogo en volcánico sería la ceniza fina, ¿no? Y bueno, acá tenemos nuevamente el mismo cuadro, pero en inglés. Y bueno, acá el plus sería el tipo de roca, ¿no? Bueno, acá tenemos los nombres en inglés, también ayuda mucho, ¿no? Vemos que jarro es pebble, ¿no? Gránulo, bueno, sigue igual, ¿no? Grava es cobble, ¿no? Igualmente, la arena puede ser desde muy gruesa, media, fina, muy fina, ¿no? Bueno, también los limos, ¿no? Pero es usualmente algo más difícil, ¿no? Y acá tenemos el tipo de roca que puede generar, ¿no? Cuando las gravas son redondeadas, forman un conglomerado, ¿no? Y cuando son medias angulosas, forman ya brechas, ¿no? Una arenisca pues forma una llamada, ¿no? Como vemos acá, ¿no? La abreviación es esa, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, las silts, las limolitas, ¿no? Y por último, las claystone o arcillitas también dicen, ¿no? Sería el nombre traducido del inglés. Acá un esquema de las rocas biológicas o, perdón dicho, química o biogénica. Por ejemplo, la calcita, ¿no? Usualmente forma justamente las calizas, ¿no? Ahora también se pueden formar travernas, como es en el caso de las cavernas, ¿no? Se pueden formar también calizas a partir de material biogénico, que es, por ejemplo, justo como las conchillas o fragmentos de conchillas y cemento, que se forma a partir de la disolución de conchillas de animales marinos, ¿no? Usualmente, ¿no? De igual manera, algo análogo es el llamado chalk o también llamada tiza, ¿no? No sé, no me acuerdo ahorita el nombre exacto de traducido, ¿no? Pues chalk, ¿no? Tiza, ¿no? Otro, tenemos también el cher y el zinc, ¿no? Que son variedades que a veces solamente contienen niveles de sílice, ¿no? Concentración de sílice. Que son usualmente de precipitación química, ¿no? Tenemos también, bueno, la alita, ¿no? Rocas, de yeso, ¿no? Yeso también a veces suele formar capas de yeso, y muchas veces usualmente asociado con arenas, ¿no? Porque el yeso justamente se forma en ambientes evaporíticos, ¿no? Usualmente de desierto o de playa, ¿no? Entonces usualmente las capas de yeso con arena forman estas rocas, rocas de yeso, por decirlas, ¿no? Igual de manera similar la alita. Y también, por ejemplo, en el caso de otro tipo tenemos las rocas que se a partir de lo que es material orgánico, ¿no? Por ejemplo, el carbón, ¿no?
Ahora, ¿qué otro detalle tenemos que conocer en las rocas sedimentarias, ¿no? La palabra de textura, ¿no? La textura es muy importante. Tenemos tres elementos siempre a describir en la textura. Tenemos lo que es el clasto, que digamos son los sedimentos más grandes que vamos a encontrar en la roca sedimentaria, ¿no? Digamos como que son los granos o cuerpos. Entre estos cuerpos siempre hay espacios donde se forman más finos, ¿no? Que es usualmente llamado detritus o también llamado, más conocido como matriz, ¿no? La matriz, ¿no? Entonces tenemos, por así decirlo, cuerpos más gruesos o grandes, que son los clastos, en masas de cuerpos más finos llamadas matriz, ¿no? Y usualmente el aglutinante o el material que usualmente puede, digamos, juntar a estos es el cemento, ¿no? Que puede ser de distintos tipos, ¿no? Puede ser carbonatado, silicio, ¿no? Así, de arcilla, etcétera, ¿no? Esos son los tres elementos siempre principales a describir lo que es una textura de roca sedimentaria, ¿no? Entonces, ahora, estos elementos también pueden estar en distintas disposiciones, ¿no? Una característica importante también describir en las rocas sedimentarias es el llamado sorting, ¿no? O también llamada selección, ¿no? En español, ¿no? El sorting se refiere a cómo las rocas sedimentarias, digamos, se acumulan y se presentan esa textura. Puede ser en este caso, por ejemplo, como dice acá, muy bien sorteado o seleccionado, es decir, que todos los granos son uniformes, tienen, digamos, similar grados de redondez, tamaño y esfericidad. Y, ¿no? A comparación de este de acá, pues que dice pobremente sorteado o, ¿no? Pobremente sorteado, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque tiene bloques muy desiguales, de distintos tamaños, de diferentes grados de esfericidad, de redondez, ¿no? A comparación de este. Y esto es importante, sí, es importante. ¿Por qué? Porque nos puede indicar, por ejemplo, el tipo de transporte que ha sufrido el sedimento, ¿no? Usualmente cuando tenemos este buen sorteamiento o nivel de homogeneidad, quiere decir que los sedimentos han viajado buen tiempo en un agente uniforme, ¿no? Y han llegado a este nivel llamado de buen sorting o madurez textural, ¿no? Mientras que cuando tienen estos tipos de características, quiere decir que han sufrido poco transporte, ¿no? Algo quizá muy violento, un evento muy corto, ¿no? Entonces, eso nos puede dar pistas sobre qué tanto ha viajado el sedimento, ¿no? A partir del... ¿no? De igual manera, acá tenemos distintos grados de sorting, ¿no? Tenemos acá muy bien clasificado, casi todas las partículas usualmente bien redondeadas, del mismo tamaño, ¿no? Casi del mismo tipo de mineral, ¿no? La matriz, ¿no? ¿Qué más? Posiblemente sean de cuarzo, ¿no? Porque el cuarzo usualmente es el mineral de mayor madurez, que más viaja y mayor se redondea, ¿no? A comparación de muy pobremente, ¿no? Que tienen, digamos, esta heterogeneidad muy marcada, ¿no? Es muy probable que no haya viajado mucho. Entonces, de igual manera, ¿no? Y eso se puede también ver mucho en el microscopio, ¿no? Ya es lo que es petrografía, ¿no? ¿Qué más? Tenemos también el grado de redondez y esfericidad, ¿no? Eso es muy importante, por ejemplo, también porque el sedimento o el detrito Sí, disculpe, se me cortó la conexión brevemente. ¿Se me escucha? Disculpe. Ahora sí, sí se había cortado un momento. Ya, a ver, vuelvo a presentar para continuar con la exposición, ¿no? A ver. Ya.
A ver, me comentan si se puede ver. Sí se aprecia. Perfecto, entonces, a ver, continuamos. Entonces, como les que venía comentando, el grado de esfericidad, o sea, como pueden verse, ya darse cuenta, el sedimento en sí es un reflejo del proceso que ha sufrido, ¿no? Que ha viajado mucho, por qué tipo de agente tal vez, ¿no? Y también depende de qué tipo de material se está erosionando, ¿no? Porque los materiales, el tipo de roca, según que se está erosionando, responde diferente a la erosión, ¿no? Que otros, ¿no? El cuarzo es más, digamos, más estable, ¿no? A diferencia de quizá otro mineral, ¿no? Como las plagioclasas o arcillas que se alteran más rápido, ¿no? Entonces viajan antes y entonces también sufren otro tipo de textura, ¿no? Y eso se evidencia justamente en la petrografía, ¿no? Un ejemplo clásico creo que siempre es, bueno, se les hace a los estudiantes de geología, pues, ¿no? Es, por ejemplo, los cantos rodados, ¿no? Por ejemplo, de río y de playa, ¿no? Vemos que los cantos rodados de río son muy redondeados, ¿no? Por el mismo proceso de que son transportados por el río, ¿no? A diferencia de los cantos rodados de playa, ¿no? Son más elongados, ¿no? Por el mismo proceso de las olas, ¿no? Por el vaivén, ¿no? Entonces, por estos ambientes tidales, ¿no? Que tienen justamente estos direcciones de flujo en dos direcciones, ¿no? Entonces ahí vemos, por ejemplo, que a pesar de que tienen el mismo grado de redondez, tienen diferente esfericidad, también es otro factor importante, ¿no? Tanto si es anguloso, si es redondeado, o si tiene de alta o baja esfericidad. ¿Qué más? Acá una fotografía, ¿no? Más o menos ya una microfotografía de distintos tipos de sedimentos y su grado de redondez y esferosidad, ¿no? Bueno, cuando hablamos justamente de si qué tanto han viajado y qué tan bien seleccionados están, qué tan redondeados están, hablamos ya de una madurez textural, ¿no? Siendo los menos maduros, digamos, los que tienen preselección, como dice, abundante matriz, ¿no? Estos poco seleccionados, muy angulosos, a subredondeados, ¿no? Y a medida que se van seleccionando y redondeando, alcanzan ya una madurez textural, por así decirlo, ¿no? Se ve más bonito, más uniforme, ¿no? Eso también a veces va de la mano con la llamada, y no hay que confundir con la madurez composicional, ¿no? Que es la madurez en, digamos, ciertos elementos, como les decía, ciertos minerales, como el cuarzo, son más estables, ¿no? Entonces, cuando está más presente el cuarzo, es como que ya hay una madurez también composicional, ¿no? Pero cuando están presentes ya minerales más, más inestables, ¿no? Entonces quiere decir que todavía el proceso de erosión, ¿no? Transporte, no ha llegado a esa madurez composicional, ¿no? Y es porque eso va de la mano justamente con el transporte que sufre, ¿no? Desde la fuente hasta la cuenca, ¿no? El sedimento en general, ¿no? Bueno, acá vamos a hablar justamente de continuando con las texturas, como estábamos hablando, tenemos tipos de texturas y cómo se analizan, ¿no? Los principales elementos de análisis. Ahora, las texturas varían mucho según el tipo de roca, como hemos visto, de las rocas sedimentarias. Tenemos las rocas sedimentarias clásticas y también tenemos las no clásticas, ¿no? Las calizas, por ejemplo, tienen texturas diferentes, ¿no? Que tanto en campo como en microscopio, ¿no? Que vamos a ver el día de mañana. En cambio, las clásticas, como hemos visto, principalmente tienen otro tipo de textura. Usualmente está más. ¿Qué elementos también toman en cuenta cuando se analiza la textura, ¿no? El tamaño del grano, ¿no? Si es un limo, si es una arcilla, si es una arena o una grava. ¿Qué tan seleccionado está? Si está mal seleccionado o es muy heterogéneo, ¿no? La forma del grano también, ¿no? Que nos indica también el tipo de transporte, ¿no? El grado de transporte, ¿no? Si es redondeado, si es anguloso, la esferosidad, como hemos estado hablando, ¿no? Etcétera. ¿Qué más? Bueno, otras cosas que también son importantes y que justamente afectan a cómo se forman estos tipos de texturas son también las propiedades, como les decía, del tipo de material, ¿no? Propiedades más intrínsecas, ¿no? O la porosidad, la permeabilidad, ¿no? La densidad, ¿no? La conductividad eléctrica, ¿no? Y la transmisión, incluso la conductividad sónica, ¿no? También está ahí, va de la mano con las, ya son estas últimas propiedades geofísicas.
de las capas sedimentarias, ¿no? Esto, por ejemplo, es muy útil principalmente, por ejemplo, en lo que es, hoy, como menciona acá, por ejemplo, para la prospección de hidrocarburos, ¿no? Registros eléctricos, también en lo que es prospección geofísica a través de hidrogeólogos, ¿no? O, creo que en todo caso geotecnia, ¿no? Lo que es la geomecánica un poco, ¿no? Con propiedades físicas que son intrínsecas a cada tipo de roca sedimentaria y que pues cada roca es diferente, ¿no? Por ejemplo, muchas veces las lodolitas son menos permeables, ¿no? A diferencia de las areniscas, ¿no? De igual manera tienen una conductividad eléctrica diferente, ¿no? Bueno, no vamos a profundizar mucho en esto, vamos a continuar. Vamos a ver a los tipos de rocas clásticas, ¿no? Esta división clásica, ¿no? Como habíamos mencionado, tenemos los tipos de rocas clásticas, por ejemplo, la conglomerado y las brechas, ¿no? Se forman a partir de las gravas, ¿no? Son usualmente estas rocas sedimentarias que se forman a partir de estos granos de mayor de 2 milímetros, ¿no? Grandes tamaños, ¿no? Se diferencia fácilmente a la vista, como vemos, y están en estas matrices, ¿no? Usualmente muchas veces tenemos, puede ser una matriz, poca matriz, o muchas veces bastante matriz, ¿no? Más, puede ser también angulosa, en este caso tenemos una brecha y acá tenemos un conglomerado, ¿no? Y eso también va muy ligado, ¿no? Usualmente, por ejemplo, las brechas se van formando usualmente asociadas, por ejemplo, a depósitos, a ambientes de colapso, ¿no? Usualmente procesos gravitacionales, ¿no? Por ejemplo, se puede formar a lo largo de un talud, se puede formar a lo largo de un talud que se cae, ¿no? Un deslizamiento, a veces en un plano de falla, ¿no? Etcétera, ¿no? Mientras que los conglomerados solamente están asociados a procesos de mayor transporte, de mayor régimen de flujo, como por ejemplo los ríos, ¿no? Ambientes tidales, ¿no? O sea, de playa, ¿no? Entonces, vemos que son totalmente diferentes, ¿no? En ambientes diferentes, ¿no? Otro tipo de roca plástica son las areniscas, ¿no? Las areniscas, como hemos visto, tienen un menor tamaño, pero todavía se diferencia en la lupa el tamaño del grano, ¿no? Entonces, ya podemos diferenciar en nuestra lupa el tamaño de grano de la arenisca, ¿no? Como les había dicho, usualmente el tamaño medio de la arenisca es 0.5, ¿no? Por ahí es, en compararlo con el tamaño que justamente es la medida de la mayoría de los minas, ¿no? El tamaño de grano de la arenisca. Bueno, las areniscas usualmente son un poco más, digamos, se forman en mayor cantidad de ambientes, a diferencia de los conglomerados. Lo mismo que, digamos, son más fáciles de transportar, las podemos encontrar en ambientes eólicos, en ambientes fluviales, en ambientes de playa o en marinos, incluso en procesos submarinos, ¿no? Como vamos a ver también, digamos, la parte de medio sedimentario, ¿no? Bueno, las areniscas ya tienen una clasificación, se pueden también clasificar según contenido químico, por ejemplo, diagrama ternario, ¿no? Según la cantidad de cuarzo, feldespato, ¿no? O material lítico del que se esté formando los clastos, ¿no? Puede ser una cuarzo-arenita, ¿no? Una arenita feldespática o arcosa, ¿no? Etcétera, ¿no? Y también podemos ver la transición entre una arenisca y una limorcillita, ¿no? Que tenemos ahí las grauwacas, ¿no? En este diagrama de Perillon, ¿no? El diagrama de Polerone, como le decíamos. Bueno, no vamos a profundizar mucho en procesos por el momento. Continuando, tenemos lo que son las rocas ya de grano fino, ¿no? Es decir, que ya no podemos diferenciar a simple vista el tamaño del grano, ¿no? Lo mucho que podemos ver es una arenisca de grano fino, ¿no? Realmente ya las limolitas, las o lodolitas ya son son lodos, ¿no? Entonces es muy difícil diferenciar el grano a simple vista, ¿no? Ya es necesario quizá un microscopio, ¿no? Ya entra en campo de la petrografía, ¿no?
Bueno, acá tenemos la lodolita, que se refiere cuando el grano sería la lodo o la arcilla en todo caso, pero cuando tiene una estructura masiva, como vemos acá, ¿no? Es decir, es muy consolidado, es posiblemente, como le dice, también otro tema es que usualmente forman capas masivas, es decir, no tiene laminaciones, ¿no? Realmente no los observamos acá, no están muy, no observamos asociado a estos tipos de rocas, por ejemplo, estratificación cruzada, laminaciones. ¿Por qué? Porque estos usualmente se forman ya en ambientes de baja energía, ¿no? Recordemos que como las arcillas usualmente son los tamaños de granos más pequeños, justamente son los más fáciles de transportar y usualmente son los últimos que se depositan, ¿no? En suspensión, ¿no? Entonces, usualmente ya se forman ya las partes más distales de un ambiente, ¿no? Por ejemplo, en los ríos se forman usualmente las llanuras de inundación, ¿no? En un ambiente de turbiditas se forma también en las últimas secuencias de Bowman, ¿no? Como vamos a ver más adelante. ¿Qué más? Se forman ya usualmente también en las cuencas marinas, usualmente en ambientes ya más mar adentro, ¿no? Las arcillas usualmente siempre son las últimas en llegar, por así decirlo, ¿no? Entonces, usualmente se depositan con mayor tranquilidad, en lugares ya de baja energía, ¿no? Y por eso tienen estas características, esta ausencia un poco de estas estructuras similares, como vamos a ver en unos momentos, ¿no? Tenemos acá también la siltstone, que es la limolita, ¿no? Creo que esta diría un poco antes en cuanto a tamaño, ¿no? ¿No? También es similar. La siltstone sí viaja un poco menos y en algunos casos sí es posible encontrar laminaciones asociadas a las limolitas, ¿no? Es una diferencia con la lodolita, ¿no? Entonces, pero bueno, en general también no se puede diferenciar a simple vista, ¿no? En campo quizá podemos ver si podemos diferenciarlas de una manera un poco más pragmática, ¿no? Bueno, también en general a estas rocas, como les había dicho, les dicen limo-arcillitas, ¿no? Porque ya muchas veces en campo es difícil diferenciarlas, ¿no? Muchas veces en los trabajos se deja en esa nomenclatura, ¿no? Hasta que se puedan, digamos, hacer estudios más detallados, ¿no? Una palabra especial es la lutita, ¿no? La lutita, en realidad, que su nombre viene en inglés shale, en realidad usualmente lutita provenía del término textural, ¿no? De las lodolitas, ¿no? Como sabrán, hay lodolitas, o bueno, limoarcillitas, etcétera, que tienen la particularidad que no son masivas, ¿no? No son fisibles, ¿no? Como menciona acá. Tienen se forman como estas cracks o mil hojas, ¿no? Sé que muchos ya la han visto tal vez en algunas veces cuando han ido al morro solar, propio de la formación, la herradura. Entonces, la gran mayoría de limoarcillitas suelen tener esta visibilidad, ¿no? Es más común que ver lodolitas masivas, que la gran mayoría pues suele decirle ya lutita, ¿no? Pero bueno, esa es la terminología, ¿no? O por eso que lodolita queda en el olvido, ¿no? Bueno, otro tipo de terminología que siempre es bueno conocer, y si uno revisa quizá a veces literatura un poco más antigua, ¿no? Por ejemplo como Petillon, ¿no? Por ejemplo, a los granos de gruesos, como las gravas, también se les llamaba cefita, ¿no? Bueno, y esto viene de una terminación derivada del griego, ¿no? Otro término es la llamada rudita, ¿no? Luego tenemos los medianos, la arena, también se les llama samita, ¿no? Bueno, otro en latín es la arenita, ¿no? Y a los finos se les llamaban las rocas pelitas, ¿no? O pelíticas, ¿no? Y bueno, también lutita, ¿no? Creo que hoy en día se usa más esto, pero si ustedes quizás revisan los más antiguos, siempre es bueno conocer los análogos. Y bueno, acá viene como un resumen de todo lo que les venía comentando. Pues los sedimentos de la roca madre o roca fuente, entiéndase, siempre sufren todo un proceso, proceso de erosión, transporte y depositación en la cuenca sedimentaria, ¿no? Vemos acá cómo se deposita, ¿no? Layer o, bueno, ¿no? Capa sedimentaria, ¿no? Y acá hay algo interesante porque vemos que, por ejemplo, acá las rocas cuando se depositan tienen distintos tipos de aspectos, ¿no? Por ejemplo, vemos acá cuando se deposita muy cerca de la fuente,
sea esta la roca, este granito de acá, supongamos, la roca, el basamento, ¿no? Y eso acá los depósitos vemos que está mal seleccionado, tiene por ejemplo, tiene algo característico, es una graduación vertical, es decir, los más gruesos a la base y los más finos hacia arriba, ¿no? Pero posiblemente esté mal seleccionado, ¿no? Por el poco transporte, ¿no? Vemos acá también que sufre otro, es un poquito más, es diferente, ¿no? La depositación del layer, ¿no? De la capa, ¿no? Posiblemente que si nos fijemos bien en la textura, acá sea muy diferente, ¿no? Acá parece que es más graduada, pero acá parece que es más, ¿no? mucho menos sorteada, ¿no? O seleccionada. De igual manera acá, nos vemos ya que estamos llegando al nivel de la cuenca, vemos que es diferente también la estratificación, ¿no? Las capas se van depositando, ¿no? Primero tenemos niveles de limolitas, tenemos un nivel de areniscas, luego otro de limolitas y otro de limoarenitas, parece. Entonces, vemos que se depositan de una manera más, se depositan ya acá más finos, mientras que acá tenemos más gruesos. Por ejemplo, como les decía, los finos siempre viajan más, ¿no? Son los últimos en llegar, ¿no? Y pues vemos que incluso tiene acá una cierta ciclicidad, ¿no? Vemos que acá tenemos lutita nuevamente, limolita, ¿no? Nuevamente, ¿no? Eso también es muy importante, como vamos a ver mañana, otros principios más que no hemos visto hoy día, ¿no? Que es como la ley de Walter, ¿no? Que nos permiten tener justamente las relaciones verticales y horizontales cuando se van depositando las capas, ¿no? ¿No? Y vemos que, por ejemplo, el aumento de madurez va en relación al viaje que sufre el sedimento, ¿no? Tanto en textural como mineralógica, ¿no? Entonces, bueno, como les decía, esto va a variar mucho, pero también según el tipo de ambiente que se forme, ¿no? Entonces, la depositación y los tipos de sedimento dependen mucho en dónde se formen, por dónde viajen, qué gente los lleva, ¿no? Qué estructuras van a formar ahí, incluso bichos o animales pueden ver ahí, ¿no? Entonces, cada ambiente sedimentario tiene su estilo o tiene, digamos, un modelo tipo de sedimentación, de estratificación, ¿no? Se ha estudiado en los modelos actuales, ¿no? Y por eso es muy importante siempre también conocer, de esto va muy ligado a la geomorfología, ¿no? Entonces, quizás los que todavía no han llevado el curso de geomorfología o lo han llevado pueden repasarlo. La geomorfología, al fin y al cabo, va muy ligada a la sedimentología, y luego la sedimentología es clave en la estratigrafía, ¿no? Entonces, entender estos ambientes es muy importante porque nos va, digamos, más o menos dar a entender qué ha ocurrido, ¿no? Como les iba mencionando, cuando nosotros escribimos en estratigrafía la roca, nosotros escribimos ya el producto final, ¿no? Lo que tenemos que hacer es volver ponerle playback, ¿no? O sea, y ver qué ha pasado, ¿no? Para que eso quede ahí, ¿no? Bueno, este es un resumen de los medios sedimentarios, eso lo vamos a ver luego más a detalle. Bueno, algo también breve de cada uno. Tenemos acá bueno, vamos a ver, para finalizar hoy día, con el concepto de estrato y un poco de figuras sedimentarias, ¿no? Bueno, el concepto de estrato, ¿cuál es? ¿No? Es un cuerpo tabular delimitado de roca, ¿no? Siempre delimitado por dos planos, ¿no? Siempre es la base, uno, y el otro es el tope, ¿no? Son los límites superior e inferior, ¿no? Estos también usualmente tienen el nombre, me he olvidado ponerlo acá, se llaman horizontes, ¿no? Al tope de la base también usualmente en algunos casos les dicen horizontes, ¿no? La distancia entre estos se llama el espesor real, ¿no? Siempre el espesor entre el tope y la base es el espesor real, ¿no? Pero muchas veces nosotros, cuando vemos en campo, no vemos el espesor real, ¿no? Que es, digamos, la distancia perpendicular entre el tope y la base, ¿no? No vemos el espesor aparente, ¿no? El cual siempre es, como menciona, es igual o mayor que el espesor real, ¿no? Entonces, de acá se puede hacer una medición y mediante una relación trigonométrica medir sobre todo con el buzamiento, se puede medir el espesor real, ¿no? Eso lo vamos a ver mañana antes de ir al campo rápidamente, y lo practicaremos. Vamos avanzando. Bueno, lo que es estructuras sedimentarias, ¿no?
¿no? Bueno, antes de entrar a las estructuras sedimentarias, vamos a ver unas cuantas y ya mañana vemos el resto. Bueno, las estructuras sedimentarias, como les decía, son estructuras o también llamadas figuras, ¿no? Son parte de la textura del estrato más que de la roca, del estrato, que se forman por procesos físicos, ¿no? En donde se formó justamente esta capa que se está depositando, ¿no? Tipo de estructura tenemos, por ejemplo, la potencia de la capa es, por ejemplo, de por sí una estructura importante, ¿no? La forma, la geometría de la capa, las relaciones de contacto entre la capa, como vamos a ver. Ahora, estructuras también las podemos tener dentro del estrato, es decir, dentro del estrato, podemos tener adentro, podemos tener en la superficie, tanto en el tope como en la base, o podemos tener estructuras que corten a varias capas, ¿no? Como vamos a ver, ¿no? También tenemos estructuras que pueden indicarnos direcciones paleocorrientes o pueden indicarnos justamente la dirección de estos antiguos flujos que las formaron, ¿no? Eso lo vamos a ver un poco mejor mañana, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar un poco de las estructuras sedimentarias, ¿no? ¿Qué estructuras sedimentarias tenemos, ¿no? O sea, primero, las estructuras sedimentarias, ¿qué nos pueden hablar, ¿no? ¿Qué nos pueden indicar, ¿no? Primero, cómo se han formado, ¿no? La gran mayoría se forman por procesos mecánicos, ¿no? Otras se forman por procesos químicos, ¿no? Y otros por procesos biológicos, como vamos a ver mañana. El mecanismo de transporte, o también, ¿no? Nos puede indicar en qué condiciones fue el proceso biológico que le dio origen a esta figura o estructura, ¿no? También las condiciones del sustrato, ¿no? Ahora, como les mencionaba, también depende mucho de en qué tipo de roca o capa, en qué tipo de sedimentos se forma, ¿no? Los sedimentos no todos responden igual al mismo tipo de agente, ¿no? Entonces eso puede dar origen a un tipo de... puede dar origen a la estructura o no, ¿no? Más, condiciones del flujo, ¿no? Si es un flujo laminar, si es turbulento, si es de alta o baja energía, ¿no? También la dirección, nos pueden también dar mucha pista sobre la dirección de migración de los sedimentos, ¿no? Si vienen en dirección, si vienen, por ejemplo, en direcciones paralelas a la costa o en perpendiculares, ¿no? Como un río, ¿no? Condiciones paleoambientales, también, ¿no? Justamente también el aporte sedimentario, ¿no? Por ejemplo, la coloración también, la turbidez, ¿no? Si ha habido material altamente denso, ¿no? Se ha percolado en estos flujos. También nos ayuda mucho a entender las polaridades de las capas, ¿no? Porque sabiendo la geometría podemos saber si una capa que tiene esta estructura está en posición normal o estamos, no, en todo caso, la estamos viendo basculada o inversa, ¿no? Y la geometría también es muy importante, ¿no? También nos puede dar, podemos ver también la geometría del estrato, es muy importante, ¿no? Si es uniforme, si es tabular o lenticular, ¿no? Vamos a ver. Ahora, las estructuras, hay varias maneras de clasificar las estructuras sedimentarias, ¿no? Hay varias, ahí según sea el criterio, ¿no? Una de las más usadas son si son estructuras primarias o secundarias, ¿no? Las primarias usualmente, como vamos a mencionar acá, se forman al momento de la sedimentación, es decir, son ingenéticas, ¿no? Se forman mientras la sedimentación va ocurriendo. O transcurrido muy poco tiempo, ¿no? O sea, ocurren en el proceso, en el momento que están depositando, un poco después, ¿no? Son singenéticas. Y acá usualmente se incluyen estructuras producidas por la actividad de organismos, ¿no? Acá también entran las estructuras tanto usualmente las de laminación o interior del estrato y también producidas por organismos, por ejemplo, las trazas fósiles, como vamos a ver después. Luego tenemos, y por otro lado tenemos las secundarias, que quiere decir que se han generado posteriormente, son ya postdiagénesis, ¿no? Postsedimentarias también les llaman, ¿no? Entonces son que cuando ya se ha formado el estrato y el cuerpo, y sufre otro proceso posterior, ¿no? A la depositación. Postdepositacionales, ¿no? Pero en muchos casos puede ocurrir que todavía cuando el sedimento todavía no llega a diagenizarse por completo, ¿no? Un ejemplo de ese tipo son los slumps, ¿no? Que son pliegues que se forman cuando el sedimento todavía es blando, ¿no? Y se generan estas deformaciones sin sedimentarias, ¿no?
También tenemos las grietas de desecación, que es cuando se forman cuando, digamos, el estrato ya está, digamos, expuesto y sufre estas deshidratación, por así decirle, ¿no? Y así tenemos varias estructuras como vamos a ver ahora, ¿no? Tenemos también bueno, también es otro tipo de estratales, ¿no? Esto lo vamos a comentar justo ahora. Acá están las estratales, pero primero según su origen, ¿no? Como también otra clasificación puede según a qué proceso atienden, ¿no? Si es un proceso de corriente, pueden ser justamente las laminaciones, ¿no? La forma en que se van depositando las capas, ¿no? Mediante un flujo, o pueden ser erosivas, ¿no? Como en el caso de los floodcasts o los canales, ¿no? Que van, digamos, alterando, ¿no? La base de la capa, ¿no? También pueden ser deformacionales, ¿no? Por ejemplo, como les habíamos hablado también de los slumps, o también otro caso son de los llamados diques clásticos, ¿no? Que se forman por tectonismos, ¿no? Químicas también pueden ser, por ejemplo, las estiolitas, que se forman usualmente en calizas, ¿no? O también los nódulos que se forman. Estos nódulos pueden ser de hierro, ¿no? De pirita, o material, digamos, diferente, ¿no? Sobre el cual estos nódulos se van formando, ¿no? Como vamos a ver. Tenemos las biogénicas, son por ejemplo, los estromatolitos, ¿no? Son estas producidas por seres vivos, ¿no? Los estromatolitos, por ejemplo, forman estas capas de cianobacterias que se van apilando y van formando estructuras coloniales, ¿no? Y que luego muchas veces cortan a la estratificación, ¿no? También tenemos, por ejemplo, las perforaciones y excavaciones que se refieren a las galerías que hacen los animales, ¿no? Y que son muy importantes, por ejemplo, en los estudios de batimetría, ¿no? De medios sedimentarios, ¿no? Tenemos las estratales. Ahora, también tenemos según la ubicación en el estrato, ¿no? Estratales quiere decir que son en el techo de la capa, ¿no? Normalmente las ondulitas de corriente, o también llamadas ripple marks o rizaduras, ¿no? Tenemos las endoestratales, que se forman dentro del estrato, ¿no? Por ejemplo, la laminación paralela, la estratificación cruzada, la tangencial o en artesa, como menciono. Las subestratales, ¿no? Que son las que se forman en la base, ¿no? Como los floodcasts, ¿no? Las loadcasts también, ¿no? Por carga, ¿no? Y hoyos de surco, etcétera, ¿no? Como vamos a ver. Bueno, vamos a ver algunas cuantas para cerrar el día de hoy, algo rápido. Tenemos, por ejemplo, la graduación, la graduación en la estratificación, ¿no? Ya tenemos la graduación normal, que es cuando tenemos que las capas, digamos, en las capas sedimentarias, los más gruesos se ubican a la base, y a medida que vamos subiendo en el estrato vamos ubicando a los más finos, ¿no? La graduación inversa es, bueno, ¿no? Lo contrario, ¿no? Cuando tenemos finos a la base, y a medida que vamos bajando, el grano va aumentando, ¿no? Son secuencias grano decrecientes y grano crecientes, ¿no? Dos tipos de secuencias diferentes. También depende mucho de si sube, si aumenta en el tamaño del estrato, ¿no? Por ejemplo, vemos acá, no solo son grano decrecientes, ¿no? Sino que el sedimento va aumentando en tamaño de grano, ¿no? Sino que las capas, los estratos van disminuyendo, ¿no? Son estrato decrecientes, ¿no? Depende mucho mientras que en el caso de estas capas son estrato crecientes, ¿no? Y con graduación inversa, ¿no? Entonces, describir esos detalles son importantes porque nos puede ayudar a entender qué ha pasado para que forme, ¿no? Y así puede haber varias combinaciones, como pueden ver acá, ¿no? Estrato creciente incluso puede ser secuencias rítmicas, ¿no? Hay secuencias que el tamaño de grano no varía, pero la estratificación, y pues, ¿no? El tamaño de la estratificación, ¿no? Y eso va asociado a regímenes, qué tan periódico es, o sea, qué tan estable es este flujo que las deposita, ¿no? Cuando digamos del mismo tamaño, quiere decir que el flujo es periódico y a un mismo ritmo, ¿no? Pero cuando el nivel va variando así, de esta manera, quiere decir que el ritmo de sedimentación está variando en tiempo corto, ¿no? Quizás eso va asociado a algún evento, ¿no? Quizás a un accidente, a una regresión, ¿no? Eso es importante, por eso justamente detallar, para que cada vez que nosotros vamos a escribir detallando estos detalles, litología, estructura, estratificación,
vamos ya poco a poco infiriendo hasta que con la evidencia vamos a poder interpretar qué ha pasado para que se genere el perfil que estamos viendo, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos un ejemplo de la que es el gradación normal inversa, y vemos, por ejemplo, acá justamente, ¿no?, la gradación inversa, ¿no? Por ejemplo, acá estamos viendo un debris flow, ¿no?, una caída de detritos también, ¿no? Estos detritos de grano grueso están cayendo por, bueno, un flujo gravitacional principalmente, ¿no? Y vemos, por ejemplo, que primero caen los finos y caen los gruesos, ¿no? Entonces, si hacemos acá un corte, tendríamos primero una gradación inversa, ¿no? Y eso se repite de igual manera acá, ¿no? Que tenemos gruesos al tope y finos a la base, ¿no? Entonces, está cumpliendo una secuencia inversa, ¿no? Mientras que acá, por ejemplo, sería un poquito diferente, ¿no? Tendríamos una gradación inversa normal, ¿no? Entonces, y como ven, justamente nos puede indicar la aceleración y desaceleración del flujo, ¿no? Entonces, todos esos detalles siempre es importante dar pistas de qué ha pasado, ¿no? Para que se deposite. Acá tenemos también la forma de la geometría de la estratificación, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá, lo voy a delinear nuevamente, tenemos esta capa de acá, es de forma lenticulares, ¿no? Como lentes, ¿no? Principalmente, ¿no? Se forman en esta geometría lenticular, ¿no? Tenemos acá de geometrías tabulares, ¿no? Entonces, esto usualmente depende también mucho del relieve donde se deposita, así como también del flujo que viene, ¿no? Principalmente, ¿no? Entonces acá también tenemos forma cuneiforme, ¿qué quiere decir? Que se va acuñando, ¿no? Va decreciendo lateralmente en su espesor, ¿no? O sea, el espesor no es constante, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, una tubular, ¿no? También tenemos que ver la relación de contacto, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, por ejemplo, un gran ejemplo. Tenemos esta capa de acá, llamémosle A, sobre esta capa B, están en contacto neto, ¿no? Es concordante, es recto, ¿no? Entonces acá, en cambio, con B con C están en un contacto ondulado, ¿no? También llamado erosivo, ¿no? Y posiblemente que esto sea de un canal, un antiguo paleocanal, ¿no? Algo ha pasado y vemos que justamente el cambio de la sedimentación ha cambiado para que ha cambiado parecer en el elemento, ¿no? Aparece un canal, o quizá ha cambiado, pasado de un ambiente de playa a un ambiente de río, ¿no? Bueno, pero no se puede hablar solamente de eso, ¿no? Hay que tener más evidencia para sustentar eso, ¿no? Pero definitivamente algo cambió la sedimentación, ¿no? Vemos que también el espesor de acá ha cambiado fuertemente, ¿no? Así como la relación de contacto entre B y C, entre A y B, ¿no? Entonces, acá tenemos diferentes tipos de determinaciones laterales, ¿no? Como vemos, pueden ser cuneiformes, pero pueden ser de distintos tipos, los casos A, B y C. Puede ser interrumpido, ¿no? Como vemos acá. O puede ser así, que se acuñe contra un alto o una, bueno, ¿no? Contra una capa que lo interrumpe, ¿no? Bueno, nuevamente, como les decía, repasando un poco más las figuras sedimentarias, vamos a ver ahora las estructuras, más estructuras, pero ahora vamos a ver las de laminación para cerrar, ¿no? Tenemos, como les decía, dos tipos de estructuras, ¿no? Las físicas y las biogénicas, ¿no? Bueno, en este caso está teniendo esta clasificación, y dentro de las físicas o inorgánicas tenemos las primarias, como les decía, las ingenéticas, y las secundarias que se forman ya post sedimentación, post diagénesis. Dentro de las estratales, como les había dicho, teníamos las laminaciones, la graduación, ¿no? Las rizaduras, y también vamos a ver, por ejemplo, las mud cracks y las grietas de secación, y lo que son las compresiones, ¿no? Bueno, acá tenemos, por ejemplo, las laminaciones, o también puede ser de diferentes, también, ahora, esto puede variar según la escala, ¿no? Por ejemplo, acá le llaman capa layering, ya plain bedding sería estratificación como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos ya, la laminación es de un tamaño mayor a 1 centímetro, ¿no? Incluso de metros, hasta de quizá cientos de metros, ¿no?
En cambio acá, laminaciones ya se les llama cuando es de un tamaño de menor escala, ¿no? Como podemos ver acá. Ya no se le llama estratificación, sino simplemente laminación, ¿no? Y en algunos casos, cuando ya es muy milimétrica, se les llama barbas, ¿no? Como es en el caso de los depósitos lacustres. De igual manera, ahora también los tipos de estos estilos de laminaciones o estratificación, como hemos visto, pueden ser paralelos, no paralelos, pueden ser ondulados, continuos o continuos, ¿no? Paralelos, ¿qué más? Pueden ser curviados, ¿no? Eso va muy ligado al tipo de régimen o flujo, ¿no? También pueden ser ahora, como vamos a ver mañana, también pueden ser de distintos tipos, por ejemplo, lenticulares, paralelos dentro de cuerpos lenticulares, dentro de laminaciones paralelas, estratificaciones cruzadas, pueden ser paralelas o cóncavas, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces hay varios estilos de estratificación y de laminación, ¿no? Eso va justamente asociado al régimen, al tipo de flujo, ¿no? Por ejemplo, un flujo laminar justamente tiene estas direcciones, ¿no? De depositación, ¿no? De las partículas, ¿no? Mientras que en flujo turbulento, pues, digamos, las partículas se ordenan de diferentes direcciones según la dirección del, ¿no? de esta fuerza, ¿no? De la energía, ¿no? Eso va, por ejemplo, va justamente a indicarnos, va a formar distintos tipos de estructuras sedimentarias, sobre todo estas al tope del estrato o en la que es la laminación, ¿no? Al interior del estrato, ¿no? En el caso de los topes tenemos, por ejemplo, tenemos las rizaduras o las ondulitas. También, por ejemplo, ya a mayor escala se forman las dunas. Y en mayores, eso es, por ejemplo, en baja energía, ¿no? Se baja en una dirección preferencial, ¿no? Mientras que en regímenes de alto hidráulico alto, ¿no? De alta energía, tenemos, por ejemplo, tanto es el vaivén que se forma, es tanta la fuerza que no llega a generar esa, digamos, esas crestas, ¿no? Entonces tenemos ahí una laminación, pero por alta energía, pero ahí se van a formar en la laminación es unas grietas, ¿no? Unas estructuras, no recuerdo el nombre ahora, pero es diferente, por ejemplo, de las laminaciones de baja energía, ¿no? Que se pueden formar en ambientes más profundos, ¿no? Usualmente estos, por ejemplo, se forman en ambientes de alta energía, por ejemplo, puede ser por acción del viento o puede ser por acción del agua, ¿no? Por ejemplo, en ambientes de playa donde de altas mareas, ¿no? Mientras que tenemos, por ejemplo, al interior del estrato tenemos laminaciones cruzadas, por ejemplo, la laminación cruzada paralela, cóncava, ¿no? Como podemos ver acá, tenemos dos tipos, ¿no? Planar o paralela y cóncava o ¿no? Cruzada, ¿no? Y bueno, ¿no? Eso es, justamente va, tenemos justamente un esquema de la morfología, ¿no? En algunos casos forma crestas, usualmente estas, por ejemplo, se forman asociadas a ambientes eólicos, ¿no? Mientras que las otras se forman más a otros tipos de ambientes, ¿no? Acá un ejemplo de justamente de estratificación cruzada, como podemos ver, o también llamada sesgada. Justamente acá tenemos los sets de estratificación cruzada, ¿no? De igual manera acá. Y bueno, acá tenemos el mecanismo de formación de las ondulitas, ¿no? O también llamadas rizaduras o ripples. Solamente es por la dirección del viento, pero de menor energía que las, digamos, la estratificación cruzadas, y donde se forman celdas que, digamos, por la homogeneidad van generando estas crestas, ¿no? Estas olas o pequeñas celdas de movimiento, ¿no? Que van a generar estas pequeñas, ¿no? Usualmente esto está asociado también tanto a partículas de arena, ¿no? Que facilitan este tipo, se ven afectadas por este tipo de régimen de energía, ¿no? Ahora, las ondulitas pueden ser simétricas, como pueden ver acá, usualmente como donde digamos hay un régimen de un flujo simétrico, es decir, como dice un vaivén, ¿no? Por ejemplo, es acá donde dice, por ejemplo, usualmente eso ocurre en las playas, ¿no? Cuando baja y sube la marea, ¿no?
Hay otras que son asimétricas, ¿no? Que tienen una dirección preferencial, ¿no? Y eso usualmente ocurre, por ejemplo, en ambientes eólicos o en ambientes de alta corriente, ¿no? O sea, corrientes marinas, o sea, ambientes fluviales, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos una rizadura que se está formando actual, ¿no? Todavía no es roca, ¿no? Entonces podemos ver la dirección preferencial en que se están formando, ¿no? Siempre va en dirección de la corriente, de la dirección del flujo siempre va en dirección de la cresta, ¿no? Acá una foto de las ondulitas, como podemos ver, ¿no? Esta es una gran laja, o bueno, una capa que se ha roto de estas rizaduras, ¿no? Entonces también son muy útiles para poder calcular la dirección de paleocorriente, me había olvidado mencionarles, bien similar a las estratificación cruzada, ¿no? Entonces son buenas para usar datos también de paleocorrientes, ¿no? Estructurales, ¿no? Y bueno, para terminar el día de hoy, vamos a terminar con las grietas de desecación y las concreciones. Mañana lo vamos a ver un poco más en detalle, pero básicamente las grietas de secación, como dicen, se forman cuando en estructuras ricas en sedimentos finos, ¿no? Y obviamente las arcillas, al perder agua, pues reducen su volumen y van a formar estos patrones poligonales, ¿no? De partidura, ¿no? Mientras que las concreciones usualmente se forman alrededor de algún mineral alóctono, o sea, diferente al flujo de sedimentación, ¿no? Puede ser usualmente un mineral diferente del flujo de sedimentos, ¿no? O puede ser incluso un cuerpo extraño, usualmente, por ejemplo, un fósil, ¿no? Diente de tiburón, un amonite, ¿no? Un hueso, etcétera, una aleta de pez, ¿no? Entonces, esta parte extraña al flujo de sedimentación queda atrapada, pues, digamos, ¿no? Queda un amonite y el flujo viene y lo va envolviendo, ¿no? Lo va envolviendo hasta que va formando con el tiempo el nódulo, ¿no? Hasta que lo encontremos y lo rompamos, ¿no? Pero muchas veces no puede ser necesariamente un fósil, como les comento, ¿no? Puede ser un cuerpo ajeno, químicamente ajeno, ¿no? Por eso que a veces encontramos nódulos con rellenos de pirita, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, no necesariamente tiene que haber un fósil, un cuerpo orgánico, ¿no? Puede ser también inorgánico, ¿no? Y bueno, eso sería todo por hoy. Gracias por su tiempo y su asistencia. No sé si tienen alguna duda o consulta. Sí, ¿aló? ¿Se escucha? Sí, aló, ¿se escucha? Disculpen, Yesenia. ¿Alguna duda o consulta? Creo que no hay consultas, al parecer. Ya, bueno, ¿Una duda, pregunta, chicos? Bueno, muchísimas gracias por la presentación, Abel. En todo caso, mañana continuamos con la segunda parte del precampo a las 5 de la tarde. Sí. Igualmente se estará pasando el link del Meet puntualmente y esperemos que asistan. Listo, bueno, gracias a todos por su asistencia, ya nos estamos viendo mañana.